Hace ruido. Antes de continuar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @vialima.p en Instagram como en Facebook. En este episodio, cuya temática será desbordar, la arquitectura puede y debe llegar a todas partes. Quien les habla es Andrea y Yesenia, y juntos estaremos dirigiendo este pequeño conversatorio. Hoy nos acompaña Alejandro Alcázar, arquitecto de Costa Rica y presidente de CLEA, que tiene como perspectiva que la arquitectura debe ser aplicada eficazmente en la sociedad, dando respuestas a sus necesidades. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Hola, Andrea. Hola, Yesenia. Mucho gusto de estar aquí, y muchísimas gracias también por la invitación y poder compartir un rato aquí y hacer un poco de ruido, como dicen ustedes. Gracias a ti por aceptar la invitación. En la actualidad la tendencia de la arquitectura se ha visto enfocada en lo social, ¿no? ¿Qué opinas de la arquitectura social y qué tipo de enfoque debería tener con respecto a los sectores específicos de la población? Bueno, ese es un tema que me apasiona un poco, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué es necesario catalogar la arquitectura como social? Hace un par de meses con un amigo de Venezuela, Miguel, que no sé si nos estará viendo, conversábamos un poco de eso en otro espacio, y bueno, al menos yo considero que es innecesario tener que estar etiquetando la arquitectura de distintas formas, ¿no? Ya de por sí la arquitectura es una manifestación social, es un producto de relaciones sociales. Entonces, de pronto resulta un tanto como redundante, o hasta podríamos decir extraño, que surja la necesidad de decir que la arquitectura es social, ¿verdad? Cuando ya per se es social. Y eso es una suerte como de eufemismo, es decir, es como una palabra que suena, que tiene como poco impacto, para no decir que es una arquitectura para estratos medios bajos, para decir que es una arquitectura para gente en condición o situación de pobreza, para decir que es una arquitectura que llega a donde la arquitectura tradicionalmente no llega, ¿verdad? Porque la arquitectura, podríamos decir, a lo largo de la historia ha estado asociado a ciertos grupos de poder, ¿verdad? Con ciertos privilegios de muchos tipos, políticos, sociales, culturales, económicos. Y pues sí, evidentemente hay un intento de hacer una arquitectura que atienda a esas poblaciones o esos grupos sociales que históricamente han estado desatendidos. Yo por ahí me pregunto si es necesario que la arquitectura llegue ahí. A ver, y esto voy a problematizar un poco el título de este espacio, ¿no? Dicen, bueno, que hay que desbordar. Eso estoy de acuerdo. Habría que pensar bien como qué estamos sintiendo por desbordar. Eh, yo veo que hay como dos formas, ¿no? Que podemos entender esa acción o ese verbo. La más tradicional sería como entender que aquí hubiese un vaso con agua, ¿no? Y le echamos agua y agua hasta que se llena y el agua se sale, ¿no? Se desbordó. Esa para mí es la que no hay que seguir. Es la lógica del desbordar que ahorita está presente en la realidad y en cómo hacemos muchas cosas, en donde esa lógica se basa en la acumulación, ir echando, ir echando, ir echando hasta que se salga. Pero ciertamente ese envase en el que se van echando las cosas también va creciendo, entonces puede que se desborde y nunca se dé. Si esperamos que el desborde se dé, creo que puede nunca llegar. Entonces, el desborde, que creo que es el que ustedes invitan, es de un tipo bastante más contestatario, si se quiere llamar, que es el desborde al que apelaría, y creo que es el que le da como el sentido así como bonito a la palabra, al de la negación del borde, ¿verdad? Ese des, el prefijo des, que significa como que no, ¿verdad? Que niega. Creo que es el que hay que atender, ¿verdad? Es el desborde, es negar el borde. Y en este caso, yo lo que diría es, la arquitectura tiene como unos límites bastante claros hasta ahorita, digamos, en su forma más tradicional del diseño y la construcción. Y en cierta medida las academias se han apegado mucho a eso, ¿no? Y también la práctica profesional.
y creo que cuando hablamos de arquitectura social es como una especie de intento por desdibujar esos límites de la forma tradicional de hacer arquitectura, pero se queda corto. Me parece. En ese sentido es que yo creo que hay que eliminar la etiqueta como tal, es simplemente hacer arquitectura, no es necesariamente, no es necesario etiquetarla. ¿Por qué? Porque creo también que las palabras de alguna manera condicionan nuestra existencia, ¿no? El lenguaje, lo que tiene muy bonito el lenguaje es que es una forma de estructurar la realidad. Si yo hablo aymara o hablo quechua, o si yo hablo español o hablo portugués o inglés, la concepción de mi mundo de alguna manera varía. Eso sí, cuando es mi primera lengua, ¿verdad? No cuando la aprendo como segunda lengua. Aunque sí matizarían mi primera lengua. Porque empiezo a nombrar cosas de maneras distintas, ¿verdad? Entonces eso hace que conciba el mundo de una manera distinta también. Entonces, bueno, esas etiquetas como que me parecen que son peligrosas, son como necesarias y a la vez necesarias en tanto visibilizan, pero creo que son innecesarias o peligrosas en tanto nos encasillan. Y creo que eso vuelve a construir bordes, ¿no? Entonces esa intención de desbordar termina siendo otra vez confinada. Entonces, bueno, no creo que tengamos que caer en eso. Pero si me dijeran que tengo, que quiero o me interesa en arquitectura con esas características, pues podría decir que sí. Habría que ver también qué arquitectos o qué arquitectura es la referente para hablar de arquitectura social, pues, ¿no? Si es la arquitectura de Chileruán y Alejandro Aravena, o si es la arquitectura de Alborde y Natura Futura, o si es la arquitectura de Frida Escobedo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus referentes? O si son todos al mismo tiempo, o si son solo algunos. Y, y para llegar, o para que la arquitectura llegue a todos, se debe de fortalecer las relaciones sociales, políticas y ecológicas. ¿Cómo podría o cuál sería el primer paso para dar a la arquitectura eh, de generar que ésta llegue para todos lados o a todas partes? Eso también, bueno, esto hace referencia otra vez al título y voy a tratar de problematizarlo un poquito. El título dice la arquitectura puede y debe llegar a todas partes. Yo creo que no solo debe llegar a todas partes, entendiendo partes como los lugares, ¿verdad? Como espacios. Yo creo que también tiene que llegar a todos los tiempos, ¿verdad? El espacio y el tiempo es algo indisociable, entonces no deberíamos hablar solo del espacio, aunque de alguna manera en arquitectura lo privilegiamos. Pero eso también me parece que es peligroso, porque muchas veces terminamos concibiendo espacios que terminan siendo estáticos, ¿verdad? En alguna manera, quien proyecta, el arquitecto o la arquitecta, piensa un espacio que va a estar así por el resto de la vida. Entonces luego anda defendiendo su obra para que permanezca intacta el resto de la vida. Cuando hablo de que tiene que llegar a todos los tiempos, esto es tratando de pensar, Nicole decía algo, ¿verdad? Algo así como que más antes en la mañana, ¿verdad? Decía algo así como, a ver si recuerdo, que la arquitectura no es para predecir el futuro, algo así decía ella, sino que es para vivirlo. Pero yo creo que si bien no lo vamos a predecir, creo que lo vamos a producir, ¿verdad? No lo vamos a predecir, sino a producir, ¿verdad? Ahí lo que cambia la E la E, las E por una O y una U. ¿A qué me refiero con que tenemos que producirlo, el futuro? Creo que es necesario en esta labor creativa, imaginativa, que se le asocia a la arquitectura y al diseño en general de a partir de hoy, ¿verdad?, hacer posible pensar mundos futuros. En este contexto de pandemia, donde hemos tratado de sobre quienes podemos, ¿no?, de existir y mantener contacto bajo otros medios como este, ¿no?, como el espacio digital. Eh, eh, de alguna manera, en muchos de esos espacios, y creo que este es el espíritu de este también, intentamos de alguna manera construir una utopía, ¿verdad? Hacer posible una utopía. Si no es hacerla posible como tal, la estamos moldeando, estamos de alguna manera cimentando. Y en ese sentido hablo de utopía como aquello que cuando ya no hay opciones, ¿verdad? Ya no queda nada más que hacer, más que pensar en algo que parecía impensable antes, ¿no?
e intentar hacerlo posible. Entonces, cuando me preguntan sobre cómo hacer que una arquitectura llegue a todas partes, y yo le agrego a todos los tiempos, primero es saliéndonos de los bordes, obvio está, y no saliéndonos, rompiéndonos. Eh, entonces, si esto es el vaso que tradicionalmente lo vamos a acumular de agua para que se desborde, yo creo que sería más bien la estrategia hacerle huecos, ¿verdad? Para que antes de que se llene realmente puedan haber como fugas o fisuras, y que esta arquitectura realmente esté en otros lados. Hoy en la mañana, la noticia, así como en el mundo de la arquitectura, ¿no? Es la la premiación de Anne Basal y Jean-Pierre, Anne Lacat, bueno, Basal y Lacaton, Anne Lacaton y Jean-Pierre Basal, como premio Pritzker 2021, ¿no? Eh, a mí me parece como llamativo ese nombramiento porque en muchos medios, previos siempre al Pritzker, hay una especulación enorme de quién va a ganar el Pritzker. Y en muchos lados ellos no aparecían, ¿verdad? Aparecía, como sigue apareciendo desde hace mucho tiempo, Giancarlo Massanti de Colombia, ¿verdad? Que hace una arquitectura a veces muy comprometida con ciertos contextos vulnerabilizados. Francis Queré, ¿verdad? El arquitecto africano. Aparecían bastantes mujeres también, aparecía por ahí la mexicana Rosana Montiel, Frida Escobedo, en fin, arquitecturas muy comprometidas, creo yo, con temáticas actuales, pero bueno, le dan a Basal y a Lacaton el premio, y lo que yo veo en esa arquitectura es una suerte como de trabajar desde la idea de lo sostenible, ¿no? Unas arquitecturas que también se asemejan mucho a arquitecturas latinoamericanas que son muy honestas con los materiales, que son muy honestas con las técnicas, muy honestas con el contexto y con las personas que van a hacer uso de estos espacios. Eh, y esto, bueno, no quiero hacer una apología a Basal y a Lacaton, pero me parece como un acierto, ¿verdad? Aunque yo hubiera querido que el premio se quedara en Latinoamérica, donde creo que hay como cosas bastante buenas. Eh, pero bueno, ellos en su tiempo, me parece, y lo que quería era agarrarlos como ejemplo para responder, de alguna manera empezaron a hacer una arquitectura, me parece a mí, que estaba rompiendo con lo que venían los estándares más comunes en el contexto pues, francés y europeo, ¿no? Al menos en el occidente europeo. Y creo que en Latinoamérica se está haciendo eso, y creo que la invitación es a eso también, ¿no? Cuando Nicole hablaba de que había que trabajar con los materiales, de alguna manera conectar nuestro cuerpo con ellos, ¿no? Cuando trabajaban la tierra con la mano. Eh, Creo que todas esas cosas que parecen como una vuelta atrás, ¿verdad? Son necesarias, ¿verdad? Y reinterpretarlas, porque tampoco es devolvernos atrás para quedarnos atrás, o sea, no es un retroceso, sino es una vista atrás para el futuro reinterpretarlo y construir algo nuevo, esas utopías que digo, ¿no? Eh, para que la arquitectura esté presente no solo ahora en todas partes, sino que mañana también en todas partes y pasado mañana y pasado mañana. Eh, y creo también que para que llegue a todas partes y a todos los tiempos, para que perdure, no basta con pensar la arquitectura desde el objeto arquitectónico, ¿no? Esto es un fetichismo que creo que hay que de alguna manera, o sea, eliminarlo, hay que alejarse lo más que podamos de eso. Hay muchas formas de hacer arquitectura, o de pensar la arquitectura que pasa no necesariamente por el objeto arquitectónico, ¿no? Pasa por el diseño gráfico, pasa por el diseño inmobiliario, pasa por el diseño editorial, pasa por hablar así como estamos hablando, ¿no? Compartir ideas y estamos de alguna manera produciendo espacios a partir de esas ideas que estamos intercambiando, ¿no? Entonces, me parece necesario incorporar otras prácticas a la arquitectura misma, para que realmente perduren el tiempo. Yo estoy o confío bastante en que una forma que nos permite perdurar y comunicar a través del tiempo y el espacio de las cosas es a través, por ejemplo, del generar memorias o en términos de papel, ¿verdad? En papel o en digital, ¿verdad? Como un producto editorial, llámese, de mi proceso de arquitectura, ¿no?
o de mi objeto arquitectónico. Revistas, libros, todas estas cosas que de pronto esa arquitectura nadie puede llegar a ella, ¿verdad? Porque está muy lejos. Eh, pero pueden visitarla, ¿verdad? Y experimentarla a través de imágenes, a través de narraciones, a través de videos. Y creo que esa es una forma, por un lado, también de explorar la arquitectura o hacerla llegar a todos lados. Obvio está, tenemos que sensibilizarnos y tratar de llegar a otros espacios que no son los mismos de siempre, que son la academia, ¿verdad? Que son la academia o que son el gremio mismo, ¿verdad? Entonces, solo arquitectos ven Art Daily, supongo, y plataforma de arquitectura, solo arquitectos leen lo que publica Arquine, o en su mayoría, no es el público meta. Creo que tenemos como que abrirnos a otras disciplinas, porque muy curiosamente, yo tengo formación de sociólogo además, muy curiosamente, las otras disciplinas sí se abren y parece, o al menos esa es la impresión que tengo, que la arquitectura más bien se cierra. Muchas de las ideas que la arquitectura problematiza no vienen de la misma arquitectura, ¿verdad? Vienen de otras disciplinas. Cuando hablamos de participación, estamos casi haciendo referencia a las ciencias sociales. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos haciendo referencias a la biología, a ciencias de la salud, a esos campos del saber, ¿verdad? Y cuando nos ponemos ahí un poco más rebuscados con las palabras, estamos haciendo referencia a la lingüística, a la filosofía, y como que pronto nos apropiamos de esos saberes y nos encerramos, ¿verdad? Y solo los queremos discutir entre nosotros. Entonces es una suerte como de egoísmo disciplinar que me parece que es urgente erradicar, porque el mundo no se va a salvar a partir de la arquitectura, que fue algo que yo vi muy claro en muchos espacios donde se hablaba de arquitectura y pandemia, en donde se le daba a la arquitectura como este rol mesiánico, ¿verdad? Vamos a salvar la arquitectura haciendo más balcones y haciéndoles más patios a las casas, ¿verdad? Y así pueden ahora vivir bien. Estoy obviamente ridiculizándolo, pero, pero, pero entonces es necesario que haya un diálogo transdisciplinar también. En la mañana alguien mencionaba el tema de la multidisciplinariedad. A mí me gusta más hablar de la transdisciplinariedad, ¿verdad? Porque esa idea de trans conlleva el atravesar, que también conllevaría esta idea de desbordar, ¿verdad? El negar el borde. Cuando atravesamos, cuando somos transdisciplinarios, es que atravesamos de una disciplina a la otra, ¿no? O de muchas disciplinas. Y creo que eso es lo que hay que practicar, el no aferrarnos a nuestros saberes, a nuestras prácticas, sin caer en irresponsabilidades, porque tampoco, como arquitectos, tampoco vamos a hablar de antropólogos, ¿verdad? Si no tenemos algún conocimiento sobre eso, mucho menos vamos a hablar de médicos o de astronautas. ¿Verdad? Entonces, considero eso como una estrategia muy válida para poder llegar a todos los espacios y tiempos, ¿verdad? Así llegar la arquitectura a todo lado, en todo momento. Pero bueno, ahí quedaría, la duda que queda al fondo es qué arquitectura es la que tiene que llegar ahí, que yo creo que no es toda la arquitectura que tiene que llegar a todos los espacios y todos los tiempos. Hay una arquitectura muy sexista, hay una arquitectura muy clasista, hay una arquitectura muy racista, hay una arquitectura del poder que replica muchas desigualdades, que si hacemos llegar esas mismas arquitecturas a todas partes y a todos los tiempos, pues creo que ahí empezamos, nos condenamos, pues sería muy peligroso. ¿Y has podido ver, Alejandro, has podido ver algún cambio realmente positivo entre los alumnos y del entendimiento social en la arquitectura? ¿O sientes que aún muchos jóvenes les falta entender y ver más allá de la arquitectura comercial o la arquitectura estética y seguido por eso? Bueno, yo formo parte de la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura desde hace un buen rato, un par de años. Entonces, bueno, la CLEA es más que un colectivo de estudiantes, también está compuesto por jóvenes profesionales, aunque tiene su base en grupos estudiantiles, eso es algo que dejamos muy claro. Eh, y ese acercamiento que al menos he podido tener con estudiantes no solo de mi país, sino de casi que toda Latinoamérica, me hace ver como que si hay un espíritu crítico, ¿verdad? Si hay un espíritu que quiere ir más allá de la tradición,
pero también hay un espíritu que resiste a eso, ¿verdad? Que se quiere quedar en lo que es más vistoso, en lo que es más mercadeable, en lo que es más consumible. Eh, y uno podría decir, bueno, ahí está en su derecho, son puntos de vista, ¿verdad? Son gustos, pero, pero bueno, creo que también falta mucho abordaje crítico, ¿no? Cuando agarramos y reducimos nuestra arquitectura a la producción de imágenes, ¿verdad? Creo que estamos cayendo en el mundo peligroso de concebir, estamos cayendo en un lugar peligroso que es concebir el mundo a partir de un único sentido, que es la vista, ¿verdad? Y la arquitectura desde hace, no sé si decirlo, desde el Renacimiento seguramente, o antes puede ser, de alguna manera ha caído, o sea, ha dejado tentar por la tiranía del ojo, ¿no? Todo entra por los ojos en el mundo de la arquitectura. La maqueta, al menos a mí me interesa trabajar modelos tridimensionales, pero físicos, ¿verdad? No digitales. Y la maqueta estoy casi que convencido que muy pocas personas, estudiantes, en el contexto de la pandemia, la siguen produciendo. Seguramente el espacio privilegiado ha sido el modelo tridimensional, ¿verdad? Y es algo que se experimenta únicamente a través de los ojos, ¿verdad? Cuando trabajamos una maqueta, por ejemplo, lo podemos experimentar a través de otros sentidos. Podemos oler los materiales, aunque no sean los mismos de la realidad, que cuando se construye el producto en su escala real. Podemos tocarlos, podemos olerlos, podemos incluso saborearlos, ¿verdad? Y hasta podemos escucharlos, ¿no? Si agarramos un palito de madera y lo quebramos y todo eso. Y bueno, creo que no hay creo que sí, que hay que, es que estoy pensando en la pregunta porque se me olvidó la pregunta que me hicieron, pero perdón, creo que eso, hay que experimentar el mundo a través o reconectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Experimentar el mundo a través de otros sentidos, creo que ya me acordé de la pregunta. Y cuando los estudiantes, nosotros en CLEA tenemos un producto editorial, entonces recibimos textos, privilegiamos los textos antes de los proyectos, porque creemos que también la arquitectura se puede construir a través de ideas, ¿verdad? Ideas que a veces son más sugerentes en palabras que lo que a veces logramos materializar desdichadamente, pero al menos son como una base, un cimiento, ¿verdad? Para ir imaginando esos futuros y esos espacios que vienen. Y sí veo yo que hay un sentimiento crítico, ¿no? Ese espíritu crítico en donde los chicos y las chicas, estudiantes y también jóvenes profesionales quieren pensar algo, ¿verdad? Quieren salirse de la caja, quieren desbordar, pues, los límites de lo que se les está enseñando en la universidad y lo que se hace afuera en las oficinas, ¿verdad? Pero hay una realidad que desdichadamente al final como que se termina imponiendo, ¿no? Que es esa realidad del desborde por la acumulación, no la del desborde por la negación del borde, en donde en este caso me refiero a la acumulación, específicamente la acumulación de capital, ¿no? De riqueza, de la arquitectura concebirla como un producto que tiene valor solo por su valor de cambio, ¿verdad? Y no por la experiencia que hace posible a la gente, ¿no? En su valor de uso, digamos así. Y eso es triste, obvio está. Bueno, para mí es obvio que es triste el que de alguna manera la arquitectura que carga un peso y el urbanismo también carga un peso grandísimo, que es el de construir algo y esas cosas que se construyen perduran siglos a veces, ¿verdad? Eh, que se hayan concebido desde la lógica meramente mercantil, ¿verdad? Es algo que simplemente tiene un valor y que alguien va a lucrar con eso y por 100 años alguien va a tener que aguantarse eso, ¿verdad? Eh, entonces, veo como que la cosa puede estar partida. Realmente no sé hacia cuál extremo tiende, ¿verdad? Si a desbordar por la acumulación, hacia desbordar por la negación del borde. Pero creo que están ahí como en una pugna, ¿no? Hay como una especie de conflicto entre esas dos formas y creo que también muchos terminaremos o terminarán resignándose, ¿verdad? Como intentando hacer una arquitectura comprometida con otras realidades, con otros mundos, que de pronto, por el mundo en el que estamos y las lógicas con las que se manejan, pues
terminaremos de alguna manera o vendiendo esa visión, ¿verdad? O vendiéndonos a la otra visión, ¿no? Es decir, terminar en una oficina haciendo planos y renders y otra vez privilegiando el ojo, ¿no? Y privilegiando la mercancía. Y sí, eso creo que responde algo. Sí, Alejandro, a mí me gustaría, esto es como una cuestión personal, a referirte el desborde por acumulación, tal vez estaría enfocado a que actualmente se está dando ello, se podría decir, en nuestros países, de una manera incentivando a generar como una arquitectura por invasiones, y como que ya te fuerza a construir algo, tal vez en zonas que no son aptas para una construcción, ¿no? Y el desborde de oposición, como lo mencionabas, era como que algo planificado o algo así. No, totalmente a la inversa. Por ejemplo, un ejemplo del desborde por acumulación, me parece, la arquitectura a finales del siglo pasado, en inicios del presente, tuvo un gran auge, ¿no? La crisis del 2008 le puso una suerte como de límite a esa, como a esa fiesta, le dirían, ¿no? Hay un documental que se llama Se acabó la fiesta, que de alguna manera reflexiona más como sobre la arquitectura, por las dinámicas de la arquitectura en Europa, ¿no? El Museo Guggenheim, ¿verdad? El proyectado y construido por Frank Gehry, llegó a la ciudad de Bilbao, ¿no? Que es la ciudad más poblada del País Vasco, y generó un impacto increíble, ¿no? En convertir una ciudad portuaria en una ciudad que ahora es visitada más por cuestiones culturales, ¿verdad? Turismo y demás. Y esa arquitectura, que es una arquitectura súper exuberante, muy impactante a la vista, ¿verdad? Incluso también uno puede ingresar a esas arquitecturas, seguramente de alguna manera uno se va a sentir así como pequeñito, como si fuera una catedral gótica en el medioevo. Eh, pero muchas de esas arquitecturas, que son absurdamente caras, de alguna manera perseguían, creo yo, bueno, estoy convencido, más bien no lo creo, unas lógicas de acumulación pues muy funcionales al sistema, ¿verdad? Tienen impactos positivos para esos lugares, ¿verdad? Bilbao se vio súper beneficiado, estoy seguro, y aún todavía por la construcción del Guggenheim. Pero hay muchas lógicas especulativas, entonces se especula con el territorio, se especula con la población, se especula con la arquitectura, se especula en realidad con la realidad de ese lugar. Y esa es la arquitectura que yo digo que desborda por acumulación, porque empezó a proliferar por muchos lados, ¿no? Edificios de Zaha, edificios de Koolhaas, edificios de Gehry, edificios de cualquiera que queramos mencionar dentro de la lista de los Pritzker y afuera de la lista de los Pritzker también. En Latinoamérica también está presente esa lógica, ¿no? Cuando en nuestras ciudades empezamos a ver un montón de torres, ¿verdad? En lugares donde antes no estaban, y vemos que está llegando la idea de progreso a ciertas comunidades, porque de pronto hay un edificio más grande, hay una terminal de buses más grande, con comercios cosmopolitas, ahora hay una McDonald's, un Pizza Hut. Me explico, ese es como el desborde que yo digo que es por acumulación, que es al cual deberíamos responder en oposición, con un desborde de negación. Vos pones el ejemplo, Yesenia, de las ocupaciones ilegales y de la proyección formal de la ciudad. O sea, no quiero pasar como porque digo que haya que privilegiar la informalidad, porque ciertamente produce cosas muy negativas en la vida de muchas personas, muchísimas personas en Latinoamérica, digamos, la mayoría del territorio latinoamericano es autoproducido, o las construcciones latinoamericanas son autoproducidas en su mayoría. Y eso hace que proliferen muchas cosas muy negativas, ¿no? En todo sentido, desde enfermedades, cosas que a veces pasamos por alto, ¿no? Como el hecho que hayan espacios muy mínimos, ¿no? Muy hacinados y que un grupo de niños tenga que venir con grupos de adultos, ¿verdad? Donde hay algunas necesidades biológicas que los adultos
intentan responder en un contexto donde están niños, eso puede resultar en traumas, eso puede resultar en abuso, eso puede resultar en violación, puede resultar en cosas muy negativas, ¿no? Entonces la arquitectura ciertamente provee espacios muy buenos que en la informalidad a veces no están presentes, pero la informalidad también, creo, nos provee lógicas que la arquitectura ha negado históricamente, de cómo concebir las relaciones humanas, de cómo concebir las relaciones con el territorio, con la naturaleza, ¿verdad? Y pensar más allá de lo individual, ¿verdad? Es otro borde que hay que borrar entre lo individual y el colectivo. Creo que hay que estar de alguna manera transicionando de uno a otro. Y muchos de esos contextos llamados de informalidad, pues privilegian lo colectivo. Y creo que ese es el desborde que hay que hacer, ¿no? Si nos posicionamos desde la arquitectura tradicional, al desbordarla, creo que empezamos a reconocer, desbordarla por la negación del borde, empezamos a reconocer esas otras realidades que son como bastante, son realidades otras, pues, no son mejores ni peores, creo yo, aunque algunas, bueno, hay algunas que son mejores, este, pero hay que desbordarlas, porque me parece que lo formal como tal, la arquitectura se suele situar en ese punto del espectro, ¿no? En ese extremo del espectro, en el punto de lo formal. Pocas arquitecturas, al menos visiblemente son pocas, las que se van al otro extremo, ¿verdad? Entonces, si desbordamos por la negación de los límites, estaríamos tendiendo al otro lado, ¿no? Me parece a mí que esa es como la lectura que podría hacer. Bueno, Alejandro, tenemos aquí preguntas de parte del público de Facebook. Joaquín Arcinengo nos pregunta, ¿qué estrategias proyectas en tu imaginario personal que puedan descentralizar la segregación sociocultural, dando impulso a reformas de estratos y o densidades urbanas? ¿Puedes repetir la pregunta de Joaquín? Por favor, mientras vuelvo a pensar. ¿Qué estrategias proyectas en tu imaginario personal que puedan descentralizar la segregación sociocultural, dando impulso a reformas de estratos y o densidades urbanas? Bien. Aquí voy a problematizar algo que se dijo en la mañana, dijo Nicole, sobre que la arquitectura y la realidad está deshumanizada. Yo creo que no podría más bien estar más humanizada. Más bien creo que lo que llamamos es a deshumanizarla. Me voy a explicar. Las ciudades, la realidad misma, la realidad social, es producto de los seres humanos, ¿no? Quienes hemos hecho posible una bicicleta, un televisor, una casa, una ciudad, ¿verdad? Todos esos son productos sociales. En Endes también son productos humanos, que lastimosamente han estado centrados únicamente en el humano, ¿verdad? En negación con otras formas de vida y otras formas de no vida también. Entonces, cuando yo digo que es necesario deshumanizar la arquitectura y la realidad que los humanos han construido, es porque tenemos que reconocer otras formas de vida, otras formas de no vida, ¿no? Y pasa que cuando hablamos de la segregación socioeconómica, sociocultural, muchas veces por criterios raciales, clasistas, sexistas, ¿verdad? Empezamos en un nivel, empezamos a no reconocer como humano, ¿verdad? O como un humano, como un otro humano, a la mujer, al pobre, al indígena, al negro, ¿verdad? Ya de por sí, entonces, esa arquitectura que digo que más bien está sobrehumanizada, es al mismo tiempo, racista, sexista, clasista, todo esto ya he dicho varias veces. Entonces, por un lado, las estrategias tienen que pasar por desestructurar todas esas estructuras, ¿verdad? Que nos hacen estar replicando desigualdades entre seres humanos y entre seres humanos y animales, seres humanos y plantas, seres humanos y hongos, seres humanos y virus, seres humanos y bacterias, seres humanos y el mundo que nos rodea, ¿verdad?
Entonces yo diría, y en esto soy como categórico, que más bien hay que deshumanizar, descentralizar el mundo, o sea, reconocer que el mundo, el centro no es el ser humano, ¿verdad? No, que la realidad no es no debería ser antropocéntrica. Y el virus del SARS-CoV-2, ¿no? El COVID, pues lo pone en una evidencia absurda de que una cosita que ni siquiera podemos ver con los ojos cambia radicalmente nuestras dinámicas del mundo, totalmente. Lo desestructuró, bueno, no lo desestructuró al nivel que me hubiera gustado, pero muchas cosas lo desestructuró, suena como perverso esto que estoy diciendo, pero cuando digo que desestructuró a un nivel que me hubiera gustado, es que digo que hubiera puesto, que me parece que esa nueva normalidad va a terminar desapareciendo y otra vez volvemos a la vieja normalidad, ¿verdad? Si hubiéramos realmente transicionado a una nueva, esa vieja nos importaría nada, pero estamos esperando montarnos en un avión, estamos esperando a salir a un bar, estamos esperando todas esas cosas que eran lo que hacíamos antes, estamos esperando otra vez a ir a comprar mi casa individual, ¿verdad? Y todo pensando en función de mí mismo, del ego, del yo, del individuo. Y bueno, estrategias así como proyectuales, como que yo te diga, mira, tienes que hacer una pared color rosa o tienes que hacer una pared en tierra, no creo tener esas respuestas, porque creo que pasa primero por estructuras que están bastante más, que nos anteceden y que se nos han se nos han impuesto, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿no? Así funciona lo social. Y a lo que apuntarías a eso, a cuestionarnos esa supuesta deshumanización de la realidad, que en realidad yo creo que es a lo que tenemos que apuntar, deshumanizar. Y por eso tenemos, bueno, es que aquí no está el perrito de mi casa, pero no anda por acá, pero cuando alguien proyecta una casa, ¿verdad? Pensar en las mascotas, pensar en los insectos que vivirán en esa casa, que no necesariamente son negativos, y pensar en muchas otras cosas. Creo que es una manera, primero, bueno, de dibujar ciertos límites, ¿verdad? De desbordarnos en la negación del borde. Y bueno, sobre la segregación, solo puedo decir eso, invitar a construir toda esa serie de prejuicios raciales, de clase, de género, que nos invaden y a veces no los cuestionamos. Mucha polémica se va a armar en esto, Nicole. Será, ojalá Fernando más tarde ojalá venga y polemice sobre esto que estoy diciendo. Bueno, con esto finaliza nuestro martes de ruido. Muchas gracias Alejandro Alcázar por su participación y por acompañarnos en esta sección. Un gusto, estuvo muy bonito. Y espero que queden algunas reflexiones y que podamos en otro espacio debatir más. Va a haber oportunidades, estoy segura. Les recuerdo a la gente que pueden escribirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios respecto a este segmento. Para finalizar, no se olviden de dejar su me gusta por este contenido y muy pronto subiremos este podcast a nuestra plataforma. Cuídense. Muchas gracias a todos. Chao, muchachas. Gracias.